para la información de ustedes. En este país han metido a todos los 27 o 29, o los quieren meter a todos los 29 millones de habitantes en dos bandos. En dos bandos. El que se salga de esos bandos puede ser catalogado de terrorista, incluso en el marco de la nueva ley antiterrorista que se aprobó recientemente, que fue aprobada justamente cuando se estaba aprobando la ley del trabajo y metieron la ley antiterrorista. Una sola reseña salió acá, la tengo en Diario Los Andes, un reportaje que le hicieron a Douglas allá en el aeropuerto de Vigía, y fíjense, este pedacito nada más, este pedacito. Un periodista de Frontera le hizo una entrevista extensa, como casi una hora, en el aeropuerto, y hasta ahora no ha salido la información de Frontera. Es decir, hay un bloqueo, no desde ahora, desde hace tiempo, desde los círculos oficialistas y también de los otros, porque a un periodista de Provisión lo votaron a Echeverría a raíz de una entrevista que le hizo a Douglas. Echeverría, lo votaron. Es decir, que la cosa no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar por este comentario, porque a mí no me extraña esto. Claro, aquí no hay clase, por lo menos en humanidades sí teníamos clase, tenemos todavía clase, y en ciencia. Pero hay un bloqueo, un silenciamiento, ¿no?, a las voces disidentes, ¿no? A los disidentes son traidores, contrarrevolucionarios y para de contar, execrados de la historia, ¿no? Y se repite la historia. Posiciones estalinistas que todavía perviven, inquisitoriales, podríamos decir. Bueno, entonces, mi nombre es Eber Cardosa, soy profesor aquí de la Escuela de Historia y bueno, acompañando desde hace tiempo al colectivo del PRB Tercer Camino, y voy a dejar en el uso de la palabra entonces al comandante Douglas Bravo para que, bueno, iniciemos este conversatorio. Esto no es ni ya una conferencia propiamente, sino un conversatorio en el que todos podamos vernos, opinar, y que Douglas nos ponga su visión acerca de lo que es el contexto actual y de lo que es Venezuela en este contexto internacional. Entonces, bueno, tiene usted la palabra. Todavía estoy debilitado de la garganta, no es en el aparato, mucho más. Ayer conversábamos en las dos conversaciones que tuvimos en torno a algunos temas, algunos los tocaremos hoy, como estamos más reducidos, casi al 70% menos vamos a concentrar temas que ayer los vimos más limitados. En primer lugar, en días pasados se celebró aquí en Venezuela un acto en Caracas relacionado con el Foro de Sao Paulo. Y como todo el mundo sabe, vino dirigido a reforzar la candidatura de Chávez y la presencia de Chávez para las elecciones. Y no solo para las elecciones, sino en general, como respaldar al gobierno y a las medidas fundamentalmente económicas
vamos a hacer un breve relato sobre el Foro de Sao Paulo. Se celebró en Sao Paulo también, y luego vino el Foro de Porto Alegre. En Porto Alegre creo que se llevaron a cabo 2, 3. Nosotros estuvimos presentes en esos. Por aquí está Enrique Contreras, profesor periodista, que también estuvo en esos foros. Decíamos la importancia de relatar algo sobre esos foros, porque nunca lo han relatado, salvo nosotros que hemos hecho comentarios en el periódico Cultura, en la página web o en conversaciones en Venezuela o fuera de Venezuela. La esencia de esos foros tiene algo detrás mucho importante. Esos foros fueron preparados con la finalidad de dar un viraje para América Latina, para toda América Latina, en el marco jurídico de las constituciones que previamente existían. ¿Cómo es eso del marco jurídico? Las constituciones que existían en Venezuela, Colombia, etcétera, todos los países, con excepción de la de Chile, que ya Pinochet había hecho una gran modificación neoliberal, tenían, según a juicio de destacadas personalidades, de filósofos, de los orientadores de la política, que a veces ignoraban, que no están en Venezuela, ni en Argentina, ni en Chile, los que están fuera de América Latina, tenían unas características muy particulares. Y las características particulares eran que tenían cierto matiz nacionalista y estatista. Y la globalización, el neoliberalismo, necesitaba darle un viraje a esas orientaciones. Y justo ustedes preguntarán, y más tarde lo explicaremos, pero si en Venezuela ha habido más estatización, y no es mentira que ha habido, hay mentiras que ha habido más estatización. En las cuestiones fundamentales, no que es una hacienda del profesor, del poeta o del Enrique, se la privatizaron, se la estatizaron, no, eso se les expropiaron. Son las fuentes fundamentales de las empresas petroleras, de carbón, de hierro, de gas, de aluminio, que esas sí son de peso y esas más bien fueron privatizadas casi a la mitad. Era eso que lo acuerdo. Claro, Duque, yo tengo 4 hectáreas allá en el Tucaní con una casa. Casa del Tucaní, Río Bonito. ¿Por qué no me la quitan? ¿Por qué mentira? Porque ahí debajo el petróleo. Entonces, fíjense, ¿quiénes participan en esta orientación? En esta orientación participan personeros del Monde Diplomatique. Búsquense la lista para aquel entonces de Sao Paulo y de Porto Alegre, quiénes son. Ignacio Camoreno, uno de los que lo han realizado. La gente de la ATAC, una fundación francesa de peso económico, que tienen posiciones, vamos a decir, anti-imperialistas, pero no anticapitalistas. Y muchos de los muchachos
que dirigieron el Mayo País, lamentablemente se fueron hacia Santa Fe y eran los grandes dirigentes del Mayo País en el año 68. Lo importante es que se trazaron sutilmente mensajes subliminales que quedaron establecidos, y cuando se pasa de esos mensajes que se sucedieron en Sao Paulo y Porto Alegre, nos encontramos hoy que aquellas constituciones dieron un gran viaje. Y mira que dio un gran viaje, que tú lo ibas a ver todo trastornado, ¿no? Bastaba con meter 10, 12, 13 o 14 artículos y ahí es donde estaba el cambio radical de fondo. Por ejemplo, eso lo decíamos en un documento que fue publicado a nombre del Tercer Camino, en los mismos días en que se hizo la constituyente del 99 y en los mismos días en que fue convocada el 25 de abril para un referéndum, las elecciones para un referéndum, de si se aprobaba o no una constituyente. Y luego han venido modificaciones más profundas después de esa constituyente, que han sido aprobadas la mayoría como leyes, vamos a ponerle un nombre, directamente del Ejecutivo, de la Presidencia, que ni siquiera han sido discutidas por la Asamblea Nacional. Citemos algunos de esos elementos. Uno de los más importantes, la Fórmula 8 de el llamado a la constituyente del 25 de abril decía: es una pregunta con 3 elementos. Vamos a resumirla para todo cierto. Acuérdate que Venezuela sigue siendo una república, por supuesto, y ni siquiera una asamblea, era el pueblo que decía así. Estamos acostumbrados a ser república en 200 años. Todos los países del mundo son repúblicas, y los que hicieron revoluciones no cambiaron eso. República Popular China, República Mundial, todos eran repúblicas. Sí. Segunda pregunta: ¿está usted de acuerdo con la ley declarada en la Constitución que somos defensores de los derechos humanos? Sí. Y la otra pregunta, ahí es donde comienza el primer elemento de fondo de esas orientaciones que venían de esos seres. ¿Está usted de acuerdo que todos los tratados comerciales y económicos anteriormente firmados se ratifiquen? Sí. Piense con qué figura está. Una legislación increíble. Además, nadie lo discutió. Me acuerdo que salimos 3 o 4 del Tercer Camino a protestar, y lo hicimos una gira por todo el país. Para aquellas entonces era más fácil que nos dieran acceso. Fuimos a la televisión en el sur, fuimos a la televisión en Oriente, aquí mismo, en Mérida y en otra parte. Fuimos hacia en medio de una arrogante fuerza de lo que se llama
se llama izquierda en la calle apoyando esa reforma, lo nuestro quedaba arrugado, porque era el Partido Comunista, Mir, más la gente del Prieto, el otro, toda la izquierda completa, más toda la derecha completa. Es una cosa extraordinaria por ser reflejo. Y luego viene la constituyente. Se establece la constituyente y prosiguen los lineamientos de esos foros remarcados. ¿De qué manera? Esta vez ya como leyes de la nueva constitución, pero que retoma lo que fue aprobado en el llamado para hacer una constituyente para que ese referéndum del 25 de julio. En uno de esos foros no era fácil uno darse cuenta porque había, por ejemplo, por pareja, 5.000 personas. Todo el mundo hablaba de la revolución. Esa era la idea, hablar de socialismo y de revolución. Fíjense que a partir de ahí quedó establecido en América Latina el aparato socialista. Y hay socialismo en Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, en todas partes del mundo. Y lo que se introdujo fue el fondo, la esencia misma del neoliberalismo para que la globalización se implantara con los pagados. Lamentablemente, no era posible evitar esa situación. No nos recordamos que estando en Porto Alegre, lo comentábamos un grupo que fuimos, estaban allí como 20 o 30 delegados del gobierno venezolano. Y en ese foro también estaba gente de la FARC, de otras fuerzas guerrilleras, palestinos, etc., del mundo. Y la primera cosa que nos damos cuenta, y ni siquiera por nosotros, fue por un hombre que hay que mencionarlo aquí, el presidente Bembera, que era del comité organizador y había sido el hombre que organizó como presidente del Ejército de Liberación, etc., de Argelia, y comandó las guerrillas de Argelia hasta la liberación. Y después pasó 15 años preso porque le dieron un golpe de Estado porque estaba aplicando medidas con Michel Rapti, un anarquista griego que había sido troquista antes, medidas verdaderamente que no se aplicaban, que no se habían aplicado en ningún país llamado social. Y lo destituyeron y además le dieron un golpe de Estado. Bembera nos llama y dice, mire, usted se ha dado cuenta de esto. Bueno, yo me pongo a ver lo que me dice. Y lo que él dice es simplemente, mire los personajes que están aquí, eso que les dije, gente que venía de Francia, de España, de Estados Unidos y de todas partes, con ideas preconcebidas pero bien elaboradas. Pero además nos dice, mire, fíjense que aquí el comité organizador, era miembro del comité organizador, no aparecen invitados tal y tal, y lo acaba de ratificar ya.